Muy buenas tardes, bienvenidos a una actividad en homenaje a Elena Garro. Hoy es el natalicio de esta escritora fundamental para la literatura mexicana y quisimos, por iniciativa de Patricia Rosas Lopategui, su principal biógrafa y estudiosa, quisimos hacer esta actividad virtual. Ella se encuentra desde Nuevo México y es un gusto que esté con nosotros. También Mari Carmen Sánchez Ambrís y Alfredo Cabildo, ellos sí, desde la Ciudad de México, y transmitimos a través de las redes sociales de la librería Utópicas, una librería primorosa que está en la alcaldía de Coyoacán, muy cerca de las plazas centrales de Coyoacán, en Aguayo 37, planta alta. Y bueno, si pueden, visítenla. Visítenla, se los recomendamos mucho. Es una librería especializada en libros escritos por mujeres, en feminismos y también en movimientos sociales y en muchas otras cosas, no solo esto, ¿no? También tienen galería, etcétera. Y quisiéramos hacer este tipo de actividades presenciales, ya habrá oportunidad cuando Patricia esté por acá. Estamos planeando que sea hacia febrero, si es que estén atentos. Agradecemos mucho a la gente de la librería Utópicas, particularmente a Luis Gabriel Castro, que es nuestro anfitrión en esta ocasión, quien está a cargo propiamente de la transmisión. Bueno, Patricia Rosas Lopategui es, como ya mencioné, la principal estudiosa, no solo de Elena Garro. Bueno, ella es profesora de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, ha escrito varios libros sobre esta autora, entre ellos uno en el que se va a basar particularmente esta charla, que es Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, que se publicó en 2020 por Gediza, y son 2 tomotes que reúnen todas las entrevistas que concedió Elena Garro a periodistas y gente que estaba interesada en dialogar con ella, y publicó estos encuentros, estas charlas con ella. Pero también Patricia ha estudiado y compilado la obra de muchas otras escritoras de la primera parte del siglo XX, como Carmen Mondragón, mejor conocida. Está el libro Nahui Olin, Sin Principio ni Fin, Vida, Obra y Varia Invención. Guadalupe Dueñas, Las obras completas para el Fondo de Cultura Económica. Y ahora actualmente es algo que nos gusta destacar muchísimo, es la colección Insurrectas, que ya va en sus primeros 2 tomos, que son estos que tengo acá y que también van a ser presentados, pensamos que sea en Utópicas, entre otros espacios donde se pueda presentar a finales de febrero, principios de marzo. Y estaremos informando. Son tomos que están dedicados a 10 escritoras. Estos 2 primeros son para Nahui Olin, y el título del volumen es El volcán que nunca se apaga. El segundo tomo es el de Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de voluntades. Siguen y ya están próximos a imprimirse los tomos dedicados a las hermanas Campobello, unos tomos que a mí en lo particular me causa mucha curiosidad, porque además de escritoras eran bailarinas y además eran activistas y eran otras cosas. Entonces me interesa mucho conocer estos libros. En fin, ahora pasemos directamente a hablar de Elena Garro. Elena Garro nació un día como hoy, y justamente la idea es hablar un poco de la vida, de la trayectoria, también de sus libros, pero quizás con la espina dorsal de sus dichos en estos diálogos. Patricia, ¿qué nos puedes decir de Elena Garro? Sí, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Mari Carmen, muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos esta tarde para recordar, celebrar el legado inmenso que nos dejó Elena Garro hoy en su 106 aniversario de natalicio. Muchas gracias a la librería Utópicas, que nos abre siempre con mucha generosidad su espacio para llegar al público, a la audiencia y acercarlos a Elena Garro. Pues sí, efectivamente, en diálogos con Elena Garro me di a la tarea de recopilar, pues si no todas las entrevistas que Elena Garro concedió, sí la gran mayoría, ¿no? Algunas se quedaron fuera de la colección por diferentes razones, algunos autores decidieron no compartirlas, en fin. Pero lo importante yo creo que está aquí en estos 2 volúmenes. Y bueno, yo considero que el género de la entrevista es un género muy afortunado para escritoras como Elena Garro.
En general, ¿no? Yo considero que el género de la entrevista nos da la oportunidad de acercarnos, de conocer desde otros ángulos a cualquier creador, ¿no? Creador, creadora, artista, científico, no importa en el área en que se desempeñen, ¿no? Los científicos, nos acercamos a ellos de ver cómo lograron sus hallazgos, cómo lograron, ¿no? Llegar a ciertos descubrimientos, en fin, en el caso de la literatura, el proceso creativo, en el caso del arte, igual, ¿no? En relación a las obras de los creadores. En el caso particular de Elena Garro, yo creo que la entrevista es un género muy importante, porque Elena Garro no fue una escritora, digamos, metódica, sistemática, que tuviera 1 o 2, 3 espacios donde haya vivido a lo largo de su vida, sino que más bien fue una escritora que tuvo un sinfín de casas, un sinfín de espacios donde ella radicó, pero no solamente en México, tuvo una diversidad de circunstancias, sino también que Elena Garro fue una viajera. Constantemente viajó por muchos países del mundo, en fin, entonces tuvo una vida muy inquieta, vamos a decir, y desde muy pequeña, desde que ella prácticamente nació, desde sus primeros años, fue una chica muy traviesa, que estaba siempre en las calles, ¿no? Ella nos describe en estas entrevistas cuando ella vivía en Iguala, en los años 20, cómo se la pasaba en la calle del pueblo, o montando en burro, un burro que le había regalado su padre a ella y otro burro a su hermana Deva, que andaban por todo el pueblo en burro, o caminando, ¿no? Y decía que les encantaba husmear y andar metiéndose en todas las casas y en todos trepándose a los árboles, etcétera. Entonces, ante esa falta, digamos, de un espacio estable y de una vida sistemática, metódica, como algunas otras creadoras la tuvieron, Elena es el caso opuesto. Entonces, las entrevistas nos permiten, desde mi punto de vista, descubrir quién fue, qué hizo Elena Garro, ¿no? Si ustedes leen estos 2 volúmenes de diálogos con Elena Garro, esta colección está dividida en 2 tomos. Si ustedes leen estas entrevistas que comienzan desde los años 40 hasta pocos días o pocos meses, tal vez creo que un mes o un par de meses antes de que ella falleciera, todavía concedió un par de entrevistas, van a poder armar ese rompecabezas que fue Elena Garro, ¿no? Desde la infancia, en Iguala, siguiendo después su trayectoria de una joven muy prolífica y muy multifacética que incursionó en el teatro, en la danza, en el ballet clásico, bueno, porque ella hizo la secundaria y la preparatoria y luego llegó a las aulas universitarias en la Ciudad de México. Posteriormente, su matrimonio tan conflictivo, tan tormentoso con Octavio Paz, bueno, hay entrevistas en donde Elena Garro menciona el noviazgo con Octavio Paz, que se conocen en 1935, cómo se casan en 1937, bajo qué circunstancias, con la prohibición de su padre, sobre todo, que no le gustaba el novio Octavio Paz, decía que era un chico muy culto, muy inteligente, muy brillante, pero no le gustaba para esposo de su hija, ¿no? José Antonio Garro Melendreras, vio en Octavio Paz, pues a un chico muy posesivo, muy controlador, muy competitivo, que él percibió que no iba a permitirle a su hija desarrollar su talento, ¿no? En fin, entonces está todo el asunto del matrimonio, siempre la relación con altos y bajos en relación a Octavio Paz, el nacimiento de su hija Elena Paz, qué significó para Elena Garro ser madre,
Y desde luego, más adelante vamos viendo todo el asunto del activismo político y social de Elena Garro, que desembocó en la leyenda negra, ¿no? En el marco de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre del 68, en donde se le acusó junto con Carlos Alberto Madrazo de ser complotistas, de querer derrocar al gobierno de Díaz Ordaz, y cómo nace la leyenda negra en torno a Elena. Y yo creo que si ustedes leen todos estas entrevistas y todos estos comunicados que salieron en la prensa en los años 60, porque el activismo de Elena comenzó a finales de los años 50, pero se agudizó a partir de 1965, ¿no? Entonces, si ustedes van leyendo cronológicamente todas las actividades de Elena que van a desembocar en la leyenda negra, van a poder comprender qué sucedió, por qué, bajo qué circunstancias el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz creó una leyenda negra para desacreditar, para eliminar a Elena Garro de la arena política, social y cultural de México. En fin, y posteriormente tenemos el exilio de Elena, que, bueno, hay varios exilios en la vida de Elena y ustedes pueden ir viendo todos estos exilios que se van marcando. Para mí, para mí el primer exilio de Elena Garro comienza desde que conoce a Octavio Paz, ¿no? Y ella lo marca en sus entrevistas, en sus diálogos lo señala. Desde que se conoce con Octavio Paz y comienza el noviazgo, Octavio Paz le prohíbe hacer teatro, le prohíbe hacer ballet, le prohíbe intervenir en propuestas que le hacen como actriz de filmes, de películas. En fin, le va prohibiendo todo desde que eran novios, ¿no? Y cuando se casan, obviamente, pues la prohibición se lleva a cabo, ¿no? Durante 20 años Elena Garro no puede publicar. Escribir sí, escribe, pero guarda o quema o destruye a veces sus escritos. Y todo esto Elena nos lo va contando en estas entrevistas, ¿no? En fin, creo que es un compendio que les va a dar una mirada sobre quién fue esta mujer, los diferentes momentos en los que ella vivió, en los que ella escribió. También hay muchas anécdotas muy simpáticas, como Elena Garro creó algunas de sus obras, ¿no? ¿Cuáles fueron los detonadores para crear un ejemplo? Es una obra, una farsa que es muy poco conocida de Elena Garro, que se titula Benito Fernández. Es una farsa que el detonador de esa obra fue una situación, una anécdota que Elena vivió con Fernando Benítez, ¿no? El que era en aquel momento, en los años 60, el director del suplemento cultural de la revista Siempre. Entonces hay una anécdota ahí muy simpática en donde Elena Garro dice que Octavio Paz la mandó a Siempre para corregir unos asuntos, unas cosas, unos documentos, porque muchas mujeres en esa época hacían este papel como de secretarias, como de correctoras de estilo, mujeres muy talentosas, ¿no? Como Elena Garro, sé que lo hizo también Inés Arredondo, porque ella lo comentó en una entrevista, pero que no les daban crédito, ¿no? O sea, las utilizaban como secretarias, vamos a decirlo, ¿no? O como cuando les convenía únicamente utilizar su creatividad, su talento. Entonces Elena va a la revista Siempre y lleva a una niña, a la hija de un muy amigo de Elena, Tomás Córdoba, y esta niña tenía 5 años y era una niñita, parece ser que muy mal hablada, y que Fernando Benítez le dice, oye, esta niña, pero ¿por qué es tan grosera, ¿no? Tan maleducada? Seguramente es tu hija. Y la niña le decía, no, hombre, no seas tarugo,
ella no es mi mamá, ¿no? Y le replicaba a la niñita con unas malas palabras, y entonces Fernando Benítez se enojó, se indignó y le dijo, bueno, mira, ya vete con tu hija, y bueno, Elena se fue, y más tarde llegó Octavio Paz y le dijo, oye, Elena, que fuiste a hacer un escándalo, creaste un problema ahí con Fernando. Dijo que habías llevado a una niña, y que una niña muy mal educada, y que a esa niña había que cambiarle la cabeza por la cabeza de una niña bien educada. Y Elena Garro dijo, no, hombre, al que hay que cambiarle la cabeza es a él. ¿Cómo se pone a tomar en serio a una niña de 5 años, no? Bueno, entonces la farsa de Benito Fernández, que es muy poco conocida, ven ustedes ahí el juego de palabras, ¿no? Fernando Benítez, Benito Fernández, es que el protagonista no tiene cabeza y está buscando una cabeza en el mercado de la Lagunilla, pero quiere una cabeza rubia, blanca, de ojos azules, porque Benito Fernández se considera descendiente de Hernán Cortés, ¿no? Y desprecia todas las cabezas de los indios y de los negros. Elena Garro ahí hace una crítica muy fuerte al racismo, a la discriminación racial que persiste en México, ¿no? Entonces, así como esa anécdota, hay un sinfín. Ella también cuenta cómo nació, bajo qué circunstancias un hogar sólido, cómo surgió Los recuerdos del porvenir, testimonio sobre Mariana, reencuentro de personajes, que es una especie de ficcionalización de su relación con Archibaldo Burns, en fin. Entonces, ahí está también todo el proceso creativo de Elena, ¿no? A través de estas entrevistas, de estos diálogos. Y también está todo el aspecto del regreso del exilio. Cuando en el volumen número 2, cuando Elena regresó a México después de casi 20 años de vivir primero en Nueva York, luego en Madrid y luego en París, regresa a México, primero una visita de un par de meses, y ahí ya nos contará Mari Carmen su experiencia muy jovencita cuando vio a Elena Garro en ese regreso a México en noviembre de 1991. Yo tuve la oportunidad de verla durante ese regreso en Monterrey, ¿no? En Monterrey, también en noviembre de 1991, después de haber estado en Aguascalientes. Entonces fue un regreso muy apoteósico. Hubo el público se volcó, ¿no? Ante el regreso de Elena Garro, y todas esas entrevistas que Elena concedió durante el primer regreso del 91 y el regreso del 93, también son entrevistas muy enriquecedoras, ¿no? Muy relevantes para entender la cosmovisión, ¿no? Todo el imaginario de Elena Garro. Pues por el momento creo que eso puedo comentar, Luis, y ahora pues vamos a escuchar a nuestros invitados, a nuestra invitada y a nuestro invitado, y luego quizás un diálogo también con nuestro público. Sí, Patricia, muchas gracias. A mí me hubiera encantado conocer a Elena Garro, me hubiera encantado que me contara aquellas anécdotas, esa que mencionas, me parece divertidísima. Y bueno, yo no tuve esa suerte, pero hay algunas, como Mari Carmen, algunas personas que tuvieron esa enorme fortuna. Y ahorita quizás que nos platique cuál fue su experiencia, Mari Carmen. Le pediría a ver si puede ampliar. Me preguntaba ahorita que mencionabas este regreso apoteósico de Elena Garro. Bueno, si ella estuvo tanto tiempo alejada y si digamos, su visibilidad en la escena cultural no fue tan amplia, pues ¿cómo se fue generando ese regreso apoteósico? ¿Por qué de pronto esta escritora regresa y jala, digamos, masivamente los ojos de los interesados, sobre todo de la literatura? Bueno, quizás Mari Carmen haya sido una de estas personas que se dejó seducir por la presencia ausente de Elena Garro. Mari Carmen Sánchez Ambrís es ensayista, crítica literaria, editora y periodista. Es autora de Entre la brújula y la pluma, un libro editado por la UAM Xochimilco en 2006, y de Miguel Torga, Voces de la Tierra,
de 2020, publicado por la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. También es compiladora de las antologías La mirada del centauro, Verde Lago 2001, y junto con Alejandro Toledo, de Historias del Ring, Cal y Arena 2012. Mari Carmen, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues la experiencia de haber tenido la oportunidad de ver a Elena Garro me remonta a cuando yo tenía 21 años, o sea, hace 31 años. Es todo un rescate ese texto, porque para mí, pues es como si yo hubiera hecho un dibujo infantil de hace muchos años y de repente alguien lo rescata, porque en realidad, pues tiene que ver más con algo de juventud. Puedo pensar, retomando lo que decía Luis, acerca de la expectativa y que había mucha gente que queríamos ver a Elena Garro y que eso era lo más importante de la muestra de teatro de ese año. Debo decirles que la muestra de teatro se hacía en Monterrey, pero justo ese año, en 91, alguien decidió que iba a ser Aguascalientes. Yo creo que también era porque había compañías de teatro locales que estaban preparando obras de Elena Garro y querían que ella viera ese teatro, que vieran que su teatro estaba vigente, que la seguían leyendo, montando, y entonces, bueno, eso también era importante tanto para los organizadores de la muestra de teatro como para ella, ¿no? O sea, demostrarle que no había sido olvidada en esos años. Y bueno, yo recuerdo que era como si a alguien le dijeran: vas a ver a Rosario Castellanos, así la importancia, así el haber leído obras de Elena Garro, pues sí, saber que vivía lejos de México, pero yo en esos años no tenía todo ese contexto, esa información que ahora tenemos, ¿no? Porque se va lo del 68, esta situación con Paz. Entonces, bueno, llega Elena, pues toda esa expectativa que se creó, y entonces venía acompañada de Fernández Usain, que era el director de la SOGEM, y de René Avilés Favila, que también intervino en ese regreso, ¿no? Y entonces, bueno, pues se da así como que toda una rueda de prensa, gente a su alrededor, haciéndole muchas preguntas, pero a la vez había que retratar, pues cómo venía Elena Garro, ¿no? Con esa, yo sí la veía a una mujer frágil, a una mujer sensible, pero también, pues, como en ese momento yo la veía como algo asustada, ¿no? Entre tanta gente que queríamos que nos dijera algo en ese momento, ¿no? Entonces, sí fue algo, conmovedor, pero también me pongo a ver del lado de ella, pues que a lo mejor la estábamos atosigando, ¿no? No la dejábamos respirar en ese momento. Pero bueno, después ella va a las funciones de teatro, pues locales, universitarios, de niños que se hicieron, y entonces yo me di a la tarea de ir a esas obras, y entonces yo veía, bueno, pues que a ella le gustaba mucho que se montara ese teatro, ¿no? Que ver que todavía estaba vigente. Yo valoro mucho estos libros que hizo Patricia, porque realmente da pues una visión de no existe una biografía todavía acerca de Elena Garro, porque tiene distintas facetas, ¿no? Hay libros que abarcan alguna parte de su vida, pero no han sido totalitarios. El ver estas entrevistas, esos diálogos con ella, nos acerca más a quién es este personaje con múltiples facetas, ¿no? De estos libros, por ejemplo, yo rescato y aprecio mucho las entrevistas de Elena Poniatowska. Y bueno, precisamente, por ejemplo, por ser el día de su cumpleaños hoy, y a estar a un día del 12 de diciembre, hay una pregunta, bueno, Elena Poniatowska va a París y la entrevista, ¿no? Entonces ella nos va a decir que Elena Poniatowska
perdón, que Elena Garro vive en el número 16 de la Rue Ancin Comédie, que es la casa en donde vivió Molière. Entonces, bueno, nos va a describir el lugar, y una de las preguntas que le hace Elena Poniatowska es, ¿tú crees en la Virgen de Guadalupe? Y la respuesta que le dice, sí creo en la Virgen de Guadalupe, ¿o crees que soy capaz de sustituirla por una reina del striptease o las virtudes de las patricias? Cuando estoy en México, siempre voy a la villa desde el 11 y me quedo allí hasta el 12. La chata, que es la manera en que se referían tanto Paz como Elena a su hija, Elena Paz, nació el 12, yo el 11. Por unos minutos no alcancé el honor de nacer en su día, pero sé que la Virgen me tiene simpatía. Bueno, ese es una, algo que recuperé por el día y bueno, por el 12 de diciembre que está aquí mencionando. Y dentro de la entrevista que le hace también Elena Poniatowska, pero esto es antes de que ella viaje a París, que va a ser en el año de 1962, en una entrevista Elena Poniatowska le está diciendo, bueno, que le está diciendo que bueno, que cómo ve la situación de la mujer en México. Dice, tienes que admitir que era un poco asombroso que entras al Fondo de Cultura Económica y en qué forma. Y entonces le dice Elena Garro, en México, por el simple hecho de ser mujer, todo queda invalidado. En México, apenas una mujer es un poco inteligente, tiene otras aspiraciones, quiere trabajar, escribir, hacer algo, todos se confabulan para ver qué le hacen, cómo la destruyen, cómo la dañan. Esa es una de las respuestas que le da Elena Garro. Y bueno, dentro de esa charla hay un momento que Elena Garro le dice a Elena Poniatowska, oye, Elenita, deja de andar haciéndoles preguntas a gente tonta y mejor dedícate a escribir tus textos. Y entonces, bueno, ante esa comentario, Elena le dice, pues no estamos haciendo una entrevista sobre mí, estoy haciendo una entrevista de ti, y bueno, pues así como que evita ella hacer un comentario al respecto, pero bueno, vemos a ese personaje que va a dar unas respuestas, que va a tener un sentido del humor, que va a ser irónica, es así como un caleidoscopio de ser humano, ¿no? O sea, nunca vamos a tener la certeza de que ella va a hablar así ante tal cosa, siempre vas a salir con una respuesta, que nos va a dejar pensando, con una crítica, y entonces, bueno, en estos dos volúmenes, que son un libro, que en realidad es un proyecto que condensa, de alguna manera, todo lo escrito por Elena Garro con ese interés, ¿no? O sea, la defensa de los campesinos, la reforma agraria, su alianza con Carlos Madrazo en busca de la democratización, el amor y la pasión por el teatro en México en los años 50. Eso también es muy importante porque Juan García Ponce se va a dar cuenta de la manera que tiene Elena Garro de escribir el teatro, entonces le va a dar un lugar muy merecido cuando ellos hicieron este grupo que tenía que ver con actividades en la Casa del Lago, ¿no? La vamos a ver como una mujer feminista, adelantada a su tiempo, con ese espíritu crítico, una mujer fuera de serie, que va a pelear siempre por la causa indígena. Es una convicción que siempre va a estar dentro de su literatura, pero también dentro de estos diálogos que mantiene con diferentes personajes. El sentido del humor va a estar dentro de sus textos. Y bueno, aquí una anécdota que no está dentro de estos libros, más bien está en un libro, en una biografía sobre Silvina Ocampo, escrita por Mariana Enríquez,
ahí cuenta que Elena Garro tenía unos gatos y iba a viajar a París. Y entonces le dice a Bioy Casares, es que en México no tengo a quién darles estos gatos y yo pues los quiero mucho. Entonces te los voy a mandar a Argentina. Pero no era una pregunta, era un mensaje de que esos gatos ya le iban a llegar a Bioy Casares, ¿no? Entonces Bioy Casares pues recibe a los 4 gatos mexicanos y resulta que en la casa donde vivía con Silvina Ocampo, que era su esposa, pues no les gustaban mucho los gatos, les gustaban los perros. Y aparte a Silvina Ocampo como que no le hacía mucha gracia que Elena Garro le mandara a esos gatos a alguien que había tenido que ver con Bioy Casares. Pero bueno, entonces, bueno, el caso es que ahí Mariana Enríquez nos cuenta que el día que fallece Silvina Ocampo, el día de ese funeral, pues se aparecen 4 gatos y ella dice que es como la presencia de Elena Garro el día que fallece Silvina Ocampo. Esos gatos, en realidad, pues no, nunca fueron tratados como los trataba Elena Garro, y entonces, pero bueno, entonces era así como en un acto de desesperación de Elena que esos gatos viajan hasta Argentina para ser cuidados, y bueno, hasta ahí la anécdota de que el día que muere Silvina Ocampo, pues era así como tener cerca también la presencia de Elena Garro. Volviendo a las entrevistas, es hace un trabajo de tanto de recuperar ese momento antes del 68 y después del 68. Y en ese trabajo que a mí me tocó hacer cuando llega Elena Garro, pues en realidad yo encontré cierto paralelismo con el famoso tango de Gardel de 20 años no es nada, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente cómo se llama ese tango, pero bueno, en ese momento no había herramientas para uno consultar totalmente la letra, y los momentos en que yo recordé ese tango los voy relacionando con actitudes, con la manera en que tiene Elena Garro de regresar, de responder, de ver a la gente en México y de enfrentar esa expectativa, ¿no? Esos 20 años que aparentemente no habían sido nada, pero sí era toda esa vida, toda una vida, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue lo que a mí me tocó presenciar, vivir y pues apreciar del teatro, bueno, del teatro de Elena Garro como de sus obras. Pues en realidad a mí me gusta mucho un cuento que se llama El Árbol, que tiene a lo mejor un cierto paralelismo con un cuento de María Luisa Bombal que se llama De la misma manera. En El Árbol de Elena Garro, una indígena le va a contar sus penas al árbol. Es una manera de desahogarse, así de transmitir toda una serie de sensaciones y de descalabros, y entonces el árbol es así como que va a asimilar toda esa situación de desasosiego, y pues en María Luisa Bombal va a ser algo como que derriban un gomero y ella va a sentir que su vida no es igual a partir de ese momento, de esa protagonista que se dedica a la música, que es una mujer sensible, que ve que su matrimonio no funciona, y entonces, bueno, cuando está la ausencia del árbol ya nada va a ser igual en su casa, porque va a entrar demasiada luz, y quizá eso no era lo que necesitaba ese personaje en ese momento de su vida, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi comentario acerca de los libros de Elena Garro. Agradecerle a Patricia esa tenacidad y paciencia de seguir juntando y de ver toda esa evolución de Elena Garro, ¿no? Tanto sus entrevistas como su obra, como valorar esa presencia en la vida cultural de México. Yo creo que ha sido una de las escritoras
más importantes, más adelantadas de su tiempo, y yo creo que sí ha habido cada vez más lectores que se han acercado a su obra, ¿no? Quizá no como quisiéramos, porque esos años fuera hizo que sus libros no circularan o circularan a cuentagotas. Algo que mencionaba ahorita Patricia, la presencia de Paz en su vida. Imagínense ser tener de ex marido a Octavio Paz, pues yo creo que no fue nada sencillo, ¿no? Hay un comentario en una de las entrevistas que ella dice que ella ya tenía toda esa pues libros, era una herencia que tenía de su padre, una buena biblioteca, y entonces de repente hay gente que hace comentarios que ella aprende a partir de Paz. Pues no, ella ya tenía todo un conocimiento, quizá compartían experiencias literarias o a lo mejor tenían intereses en común, pero ella tenía una formación que no debemos pensar que se haya dado de otra manera, ¿no? Entonces, cuando ella rescata este libro que se llama Los recuerdos del porvenir, era un libro que estaba casi olvidado, que casi estaba maltrecho ese manuscrito, y lo rescata del fuego, porque creo que se le estaba quemando, o hayan una anécdota parecida con eso, y entonces ya lo manda a la editorial de Joaquín Díez Canedo para que se publicara. Entonces está la invitación de Díez Canedo y le dice: oye, Elena, pues dedícate más a hacer novelas como esa que me enviaste, que son Los recuerdos del porvenir. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Es afortunado escucharlas y mencionar, no de manera planeada, obviamente, que el énfasis en esta primera parte está puesto en la aportación de Elena al teatro. Y ahorita estoy cayendo en cuenta de que el trabajo de Patricia, entre otras cosas que he destacado, sirve también para, no solo me refiero a Elena Garro, sino en el rescate de todas las autoras y de sus actividades, permite de pronto ver panorámicamente ciertas cosas. Las dos de las personas que forjaron el primer impulso de un teatro diferente en México fueron mujeres. Antonieta Rivas Mercado, al formar el grupo Ulises, y Elena Garro al meter esta perspectiva totalmente distinta, no que Usiglo no hubiera sido bueno, no que los otros dramaturgos de su tiempo no hubieran sido buenos, pero los temas, las urgencias, las perspectivas, la manera de valorar, obviamente el asunto de la violencia hacia las mujeres en el hogar, pero también fuera del hogar, etcétera, del maltrato a los pobres y a los indígenas, etcétera, todo este mundo que no estaba siendo del todo valorado quiero decir, no valorado en términos éticos o morales, sino más bien desde la literatura, desde la creación, ella lo empieza a aportar, ¿no? Entonces, y además, bueno, pues ciertamente no había quedado en cuenta de que en efecto, o sea, fue una coincidencia que viviera en la casa de Molière, ¿no? Entonces fue afortunadísima también esa situación. Quiero, antes de darle la palabra a Alfredo, invitar al público a que comparta sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, para que esto se convierta también en un diálogo que, aunque a la distancia, puede ser fructífero en el intercambio de opiniones y dudas respecto de este gran personaje. Bueno, Alfredo Cabildo ha publicado los poemarios Carta Astral en 2004, Hoja Suelta en el número 4, Cuerpos Celestes, Hoja Suelta número 15, 2008, y Talismanes del Instituto de Cultura de Morelos de 2010. En 2009 obtuvo la maestría en Letras Mexicanas por la UNAM con una tesis sobre la narrativa de Juan García Ponce. Reseñas y ensayos y poemas suyos han sido publicados en revistas y periódicos como Revista Praxis, La Santa Crítica, Periódico de Poesía, Casa del Tiempo, Río Grande Review, La Jornada de Morelos y El Financiero, entre otros, y además es un entusiasta lector de los libros de Patricia. Adelante, por favor, Alfredo. Sí, gracias, Luis. Buenas tardes. Bueno, pues les agradezco a Librería Utópicas, a Editorial Guediza, a la doctora Patricia Lopatri por esta invitación a
celebrar el aniversario de Elena Garro. Y bueno, pues a diferencia de lo que acaban de comentar mis compañeras de presentación o de conversación, pues yo no tuve la oportunidad de conocer a Elena Garro, me hubiera gustado mucho, pero bueno, les voy a platicar más bien sobre mi experiencia como lector de estos libros, pues que ha sido muy, muy interesante para mí. Bueno, como ya se ha mencionado, se trata de 2 volúmenes de más de 1500 páginas que, bueno, representan un reto para cualquier lector, pero que la figura de la autora de Los recuerdos del porvenir, pues nos impulsa a esta aventura de cruzar estos libros, que, bueno, yo los veo un poco como, me imagino, un laberinto en el que el lector pues va siguiendo la voz de la escritora, ¿no? A través de algunos, digamos, senderos, galerías, ¿no? Corredores, cruzando por países, ciudades, y encontrándose con los recuerdos de la autora, con diferentes personajes como políticos, periodistas, artistas, intelectuales, campesinos, estudiantes, bueno, animales también que eran muy importantes para ella, como sus gatos, que ya se habían mencionado, perros también, que ese es uno de los elementos que se me hace también muy interesante en ella, y bueno, un largo etcétera de personajes bueno, animales, lugares que vamos encontrando en estos libros. Y bueno, pues están conformados también por entrevistas, textos periodísticos, artículos, ensayos, que componen esta edición y que fueron agrupados y ordenados por la editora. Y de alguna forma, como mencionaba, si lo veo como a estos libros como un laberinto, pues también veo la inteligencia y la sensibilidad de Patricia en su investigación, en sus notas, ¿no? La disposición de materiales, como un hilo de Ariadna que sirve al lector para encontrar en el centro de este laberinto no al Minotauro que porta una máscara distorsionada por las mentiras en que la leyenda negra oficialista ha querido convertir a la escritora, sino la figura reivindicada de la imponente Elena Garro, y también su voz completa, clara y vibrante, expresada a través de sus pensamientos, sus opiniones, sus ideas y palabras que resuenan poderosamente en estas páginas. Estos volúmenes están divididos en varias secciones que, bueno, van precedidos por un estudio preliminar de Patricia Rosas Lopategui, en el que explica el procedimiento y el criterio con que fueron incluidos o trabajados esta enorme cantidad de materiales. Y bueno, sobre todo están dispuestos de acuerdo a 2 ejes principales, que son el geográfico y el cronológico. Bueno, desde el índice queda patente que pues Elena Garro fue una nómada que llevó a cabo un largo periplo por ciudades y países como España, Nueva York, París, Berna, Japón, Ginebra, pues por mencionar algunos de los muchos lugares en donde radicó la escritora. Y bueno, en respecto a la cuestión cronológica, la obra abarca desde la época en que Garro se fue dando a conocer como dramaturga y estrena sus primeras obras en el grupo de poesía en voz alta, y va pasando por diferentes etapas, hasta llegar a su exilio y su errancia por diferentes países, hasta fijar su residencia en París y por último su regreso a México en la década de los 90. El lector aquí puede observar, además de esta información y de estas entrevistas, una serie de fotografías también, por medio de las cuales pues también vamos observando diferentes momentos de la vida de la escritora, y algunas cuestiones pues que resultan muy interesantes de su vida y de su obra, también de las fuentes hemerográficas de las que se tomó
para hacer este libro. Y bueno, también todo esto pues nos sirve como material muy importante para entender la vida y la obra de la escritora, y algunos temas como su activismo político, su vinculación con el movimiento estudiantil del 68, su exilio en diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, también podemos encontrar la recepción que se ha tenido de sus obras desde que comenzó, como ya se mencionó también por parte de algunos críticos muy importantes como Juan García Ponce o José Emilio Pacheco en su momento. Y bueno, se trata también su teatro, se le ha querido en algún momento emparentar con el teatro del absurdo, con el teatro surrealista, en boga a mediados del siglo pasado. Sin embargo, creo que a diferencia de este tipo de teatro vanguardista, que mucho de él ya no se representa o ya no se es tan leído en la actualidad, el teatro de Elena Garro todavía es muy vigente, sigue siendo representado, sigue siendo muy leído y todavía dice muchas cosas nuevas a las nuevas generaciones de lectores. Entonces, bueno, la dramaturga más bien reconocía como sus influencias literarias, y bueno, eso lo podemos encontrar en las entrevistas y en los diversos textos de estos libros, que su genealogía más bien como dramaturga estaba en los trágicos griegos, por ejemplo, ¿no? Y también en los poetas del romanticismo alemán, bueno, en cuanto a su genealogía literaria también, y como dramaturga, pues en los entremeses cervantinos, como El licenciado Bridiera, El coloquio de los perros, o en las comedias de Lope de Vega, o del teatro español del siglo de oro, como Las paredes oyen, o La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. Y bueno, si uno lee sus obras, pues se da cuenta de que tiene mucho más que ver con este tipo de literatura, con la literatura del siglo de oro, como acabo de mencionar, y con el teatro griego, tal vez más que con el teatro de vanguardia, ¿no? Y bueno, como narradora también la podemos encontrar en estos libros. Ya sabemos que es una de las narradoras que renovó la novela mexicana y latinoamericana con Los recuerdos del porvenir, y que a partir de ella se empezó de alguna manera a llamar o a crear este término de realismo mágico. Pero bueno, sin embargo, ella no comulgaba mucho con esta moda literaria, o bueno, lo que acabó convirtiéndose, perdón, en una especie de moda literaria, sobre todo a partir de la obra de García Márquez, y bueno, pues se deslindaba un tanto de esta categoría, ¿no? También, como menciona al leer estos libros, es encontrarla como crítica literaria, como una crítica literaria muy severa, muy exigente, ¿no? Que nos crea un canon de la literatura mexicana, pues un tanto reducido a partir de su propia visión. Por ejemplo, pues su crítica a La región más transparente de Carlos Fuentes, el que llama El niño bien. Y bueno, ella califica su novela La región más transparente como un amontonamiento de palabras, ¿no? Que dieron como resultado un cuerpo amorfo y que no logra presentar un personaje bien delineado, ¿no? Entonces me parece una crítica muy feroz que desmenuza la obra de Fuentes, y esto hizo que el crítico Daniel Dueñas, por ejemplo, la calificara ingeniosamente como La Garra, así la llaman, ¿no? en algún momento. Ahí, por ejemplo, pensaba al leer estos textos que tenía mucho esta cuestión de la crítica literaria muy, muy afilada, y que tal vez no como tal encontramos su crítica en sí, o que por lo menos yo no la conocía de esa manera, pero que la crítica que ella ejerce es en entrevistas, o mucho de ella la podemos encontrar dentro de las entrevistas, cuando se le pregunta por diferentes autores, o cuando ella da sus opiniones sobre los autores mexicanos, pero también sobre los autores europeos que ella conoce. Entonces, bueno, creo que mucho de la crítica que ella pudo hacer, pues está contenida en estas entrevistas. Por ejemplo, habla del género narrativo en México,
y resalta sobre todo las obras de Juan Rulfo, por ejemplo, de Juan de la Cabada, de José Vasconcelos, porque a ella le parece que estos escritores configuraron personajes verdaderamente mexicanos, ¿no? Por otro lado, también nos habla de las cuentistas como Guadalupe Dueñas y Amparo Dávila, ¿no? Que son algunas otras de las figuras que resalta. En lo que respecta a la poesía, pues presenta una situación similar, reconoce a Ramón López Velarde como el poeta mexicano por excelencia, habla también del grupo de los contemporáneos, bueno, dice ser objetiva al considerar a Octavio Paz como el mejor poeta de su momento por su poema Piedra de Sol, y resalta también a Margarita Michelena, quien por cierto le hace una entrevista que se incluye también en estos volúmenes, y dice sobre ella que escribe en un español rico, terso y de una gran perfección. Entonces, a lo largo de estas entrevistas, bueno, Garro habla sobre la creación también de sus obras literarias, como Los Recuerdos del Porvenir, que obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1963, pasando por una de sus obras favoritas, de las que ella escribió, como el drama histórico sobre el militar villista Felipe Ángeles, y llega hasta sus novelas y obras de teatro escritas en el exilio, como Testimonio sobre Mariana, Adamos huyendo Lola, Recuentro de personajes, El árbol, que ya se mencionó, o La mudanza, por mencionar algunos solamente. Y bueno, otro de los temas que me llama mucho la atención en Elena Garro, pues es su activismo político, que también se menciona en estos textos, y ahí cuenta una anécdota que me llamó la atención, que es como una epifanía que ella tuvo cuando un grupo de campesinos de Aguatepec, en Morelos, la buscó para ayudarle a rescatar sus tierras de las manos de un latifundista que se apoderaba de ellas mediante el abuso del poder. Y bueno, ella, al observar la pobreza y el dolor de estos campesinos, que ya había conocido en Iguala en su infancia, y que le habían marcado mucho, pues de alguna manera percibió que tenía ella también una vida de privilegios, o que había disfrutado de una vida de privilegios y viajes, ¿no? Al ser esposa de un diplomático como Paz. Y bueno, cuando se dio cuenta de este contraste entre su vida y la de estos campesinos, que le pedían que abogara por ellos, pues se decidió a participar en su causa o a favorecerlos, y como resultado de esta gestión, pues logró que les regresaran sus tierras en un juicio, ¿no? Desde entonces continuó con esta defensa de los desposeídos, y esto le llevó a tratar con líderes sociales como Javier Rojo Gómez, Rubén Jaramillo, Enedino Montiel Varona, y por cierto que cuenta de estos últimos, o de este último sobre todo, cómo fue asesinado salvajemente por el gobierno, ¿no? Es una de las cosas que ella narra en estos textos. Y bueno, como ya se dijo, también su labor como activista y como periodista, pues la colocó como un poco como enemiga del gobierno desde el presidente Adolfo López Mateos, que ahí tuvo que salir del país también por algún tiempo, pero bueno, eso no la hizo abandonar estas causas, sino que por el contrario, cuando regresó, pues unió o colaboró también con el político priista Carlos Madrazo, a quien llamaban el Ciclón del Sureste, ¿no? Y pues escribió sobre Madrazo también en términos muy favorables, en ensayos y entrevistas que hizo a Madrazo, en los que lo ubica como un político culto y conocedor de la literatura, y también como un nacionalista. Madrazo tenía la ilusión de que era posible transformar al PRI desde dentro, ¿no? Desde su posición que tuvo como presidente del partido, intentó democratizarlo y eliminar de él prácticas corruptas que se habían convertido en la esencia de su funcionamiento, y de esa manera atentaba contra el corporativismo y el dedazo, que eran la máxima expresión del poder político en México. Estos procedimientos pues se habían convertido en el mecanismo por excelencia, ¿no? Por el cual los presidentes elegían quién iban o cuál de sus allegados iba a ser su sucesor, ¿no?
Y bueno, él, al denunciar o al ir en contra de esta práctica, se convirtió también en un enemigo de los que estaban en el poder. Y bueno, el monstruo priista lo escupió de sus entrañas y se vio obligado entonces a constituir con sus seguidores, entre ellos una de las más cercanas, Elena Garro, pues un partido nuevo que se llamaría Patria Nueva, que bueno, ya no pudo lograr formar, pues sobre todo por haberse convertido en un enemigo del Estado y de Luis Echeverría, y con miras a la sucesión presidencial del 70, en donde él pues también tenía un lugar o un papel preponderante, se convirtió también en una amenaza y pues se cometió con él un asesinato de Estado, haciendo caer el avión en el que viajaba junto con su esposa en el Pico de Fraile en Monterrey, Nuevo León, en el año del 69. Y bueno, también a partir de estos acontecimientos y bueno, de los que tuvieron lugar en octubre del 68 en México, pues Elena Garro tuvo que exiliarse del país, ¿no? Exilio por lo menos tuvo me parece, un aspecto positivo para los lectores, aunque pues desafortunado para Elena Garro, pero para la literatura creo que fue positivo, pues ahí en ese momento ella escribió quizá más que nunca. A partir de 1980 dio a conocer muchas de sus obras literarias, como Testimonio sobre Mariana, con la que obtuvo el premio Grijalbo en 1980, y de ese momento pues digamos que podría considerarse como un renacimiento de la literatura garreana, o por lo menos yo así lo veo un poco, y bueno, una luz de novelas, cuentos suyos y obras de teatro vinieron sucediéndose, y bueno, esto también se incluye en estos libros, además de algunas de las mejores entrevistas de esa época, también me parece, con Elena Garro, con entrevistadores muy sensibles y conocedores de su literatura, como Gabriela Mora, Patricia Sama o Carlos Danderos, por mencionar algunos, en las que la escuchamos hablar sobre su infancia o la leemos también hablar sobre su infancia, su literatura, sobre México, los campesinos y muchos otros temas. Y bueno, ya en los años 90, también su regreso a México, en el que también se incluyen muchas entrevistas y se refieren en estos libros los homenajes que se hicieron a Elena Garro, entre ellas la entrevista de Mari Carmen Sánchez Ambrís, que ya comentamos, o que ya comentaron, con esta cuestión del tango también muy interesante. Y bueno, pues estos libros abarcan todo este espectro del Elena Garro, y pues mi impresión como lector, o mis impresiones como lector, pues son estas que quería compartir con ustedes. Y bueno, pues más adelante seguiré comentando algunas otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Ya hay participaciones del público. Las agruparé. Primero, unos saludos de Osiris Gaona. Saludos a Mari. Ana María Sánchez, un gran acierto tratar el tema de Elena. Me gustaría saber sobre su participación en el 68 y su relación con Madrazo, y felicitaciones al escritor Cabildo. Y junto esta inquietud de Ana María Sánchez de la participación en el 68 y su relación con Madrazo, que ya un poco la adelantaste, Patricia, con una pregunta que hace Coldo Irún. ¿Pueden abundar sobre la leyenda negra y su manifiesto contra los intelectuales del 68? Comencemos por ahí, Patricia. Sí, claro que sí. Bueno, ya lo mencionó bastante bien Alfredo y también Mari Carmen. Lo que sucedió fue que Elena Garro comienza su activismo social a finales de los años 50. La exilian, López Mateos la exilia prácticamente en una confabulación también orquestada por el mismo Octavio Paz, y Elena sale al exilio en febrero del 59 y vive en París con su hija Elena hasta que puede regresar en el verano del 63. Pero como mencionaron mis colegas, efectivamente cuando Elena regresó, su activismo se agudizó, ¿no? Continuó en la defensa de los campesinos
despojados de tierras, asesinados, masacrados, metidos a la cárcel, envenenados, etc. Y ella incursionó en la política al aliarse con Carlos Alberto Madrazo en 1965. Madrazo en el 65 fue presidente del PRI y él trató de reestructurar el PRI bajo la presidencia de Díaz Ordaz. Pero ¿qué sucedió? Obviamente nada más lo dejaron como presidente del PRI 9 meses, ¿no? Y el partido, como lo dijo muy bien Alfredo, lo expulsó de sus filas porque, pues claro, iba en contra de todo el sistema posrevolucionario, ¿no? Que había nacido desde 1929 con Plutarco Elías Calles, la dictadura de partido y el dedazo, ¿no? Todas estas maneras de hacer política y de llevar a cabo las elecciones de una manera fraudulenta y totalmente autocrática. No había democracia, pues. Entonces, Madrazo, al ser expulsado del partido, continúa obviamente con su lucha en contra de la autocracia, en contra de la falta de libertad de expresión y de la falta de movilidad económica y social para la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas, diríamos, ¿no? De toda la población y sobre todo la población más desprotegida, ¿no? Los campesinos y los obreros. Entonces, Elena, al involucrarse con Carlos Alberto Madrazo, obviamente ya va a estar en la mira de la policía secreta, la Dirección Federal de Seguridad, que era una especie de sucursal de la CIA, de la Agencia de Inteligencia Estadounidense en México. Y la Dirección Federal de Seguridad, bajo el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, va a ocupar un papel muy importante en esta leyenda negra en contra de Elena Garro. ¿Qué sucedió? Se lleva a cabo, se ejecuta, digamos, la masacre de Tlatelolco en contra del movimiento estudiantil el 2 de octubre y del 68, y Elena Garro y Carlos Alberto Madrazo, que representaban una amenaza para el sistema político mexicano priista, el gabinete de Díaz Ordaz aprovechó esa coyuntura para eliminar a estos dos enemigos del sistema, porque Carlos Alberto Madrazo además representaba un movimiento, o sea, era un movimiento que tenía muchos seguidores, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Y principalmente los seguidores de Madrazo eran estudiantes, ¿no? Estudiantes también, incluso políticos, funcionarios, etcétera. O sea, había una amenaza, representaba una amenaza. Y un mes antes de la masacre, Carlos Madrazo está ya inaugurando un nuevo partido político para él postularse como candidato a las elecciones presidenciales de 1970. Y bueno, entonces ya se imaginarán ustedes lo que esto representaba para el sistema priista. Después de la masacre, el gabinete de Díaz Ordaz declaró que Madrazo y Elena Garro y otra serie de madracistas eran la cabeza de un complot comunista, porque acuérdense, estábamos en la Guerra Fría, un complot comunista para derrocar al gobierno, ¿no? Y por supuesto que esta era una mentira, era una farsa. En primer lugar, Elena Garro siempre dijo que ella no era comunista, que ella no creía en el comunismo. Al contrario, en estas entrevistas también pueden ver cómo ella atacaba la violencia que se llevaba a cabo tanto en la Unión Soviética como en China, ¿no? Bajo Mao Zedong, y Cuba. Atacaba fervientemente las masacres y los asesinatos que se llevaban a cabo bajo el régimen de Fidel Castro, ¿no? Entonces ella decía que el comunismo no era la panacea, pero decir eso en los años 60 era sumamente peligroso. Por eso Elena Garro era sumamente atacada por los intelectuales como Carlos Fuentes, como Octavio Paz y como Carlos Monsiváis y como toda esa pléyade de intelectuales que consideraban que el comunismo, el socialismo era la salida en contra del autoritarismo, de la autocracia que había en México bajo el yugo estadounidense, ¿no? Y Elena decía, no es la panacea.
Entonces ella era siempre muy crítica, muy aguda, iba siempre en contra de la corriente, digamos, de la historia, digamos, del punto de vista oficial. Y claro, esto va a crearle muchos problemas, muchos conflictos con los intelectuales y obviamente con los políticos. Entonces, después de la masacre, a Elena no la asesinaron con una bomba o con una bala, porque ya lo mencionó Alfredo, a Carlos Madrazo en este vuelo comercial en el que él viajaba junto con su esposa de la Ciudad de México a Monterrey, que iban a una boda, a un evento familiar. Le ponen una bomba en el avión, explota en los alrededores de Monterrey y eliminan a Madrazo y el madracismo, obviamente. Y Elena Garro, con Elena Garro, la leyenda negra había nacido pocos días después de la masacre, porque a Madrazo lo asesinan en junio de 1969. Pero la leyenda en contra de Elena Garro comenzó días después de la masacre. Es decir, hacer creer que Elena Garro había revelado a la Dirección Federal de Seguridad, a la policía secreta del sistema, que había revelado los nombres de los intelectuales, de los estudiantes, de los líderes que habían participado en el movimiento estudiantil con la supuesta leyenda, ¿no?, de que eran complotistas y que querían derrocar al gobierno para convertirlo en un sistema comunista, lo cual era mentira, obviamente una farsa. Y ahí comienza la leyenda negra, porque Elena Garro no había proporcionado los nombres de nadie, hombre, que el movimiento estudiantil era un movimiento abierto a la opinión pública, por eso les digo que es muy importante que lean. Y todo esto yo ya se los entrego aquí en el volumen número 1, ¿no? En el volumen 1 de estos diálogos con Elena Garro. El movimiento era un movimiento abierto a la opinión pública. Los estudiantes, los líderes, los intelectuales mismos se manifestaban en mítines que llevaban a cabo de manera pública en el Zócalo, en las aulas universitarias de la UNAM, en las aulas universitarias del Politécnico y también en la provincia, ¿no? Y además, los intelectuales que estaban de acuerdo con el movimiento estudiantil firmaban manifiestos. Elena Garro no estaba de acuerdo con el movimiento estudiantil. Ella decía que el movimiento estudiantil no proponía el verdadero cambio radical que México necesitaba. Para ella, quien proponía el cambio estructural en el sistema era Carlos Alberto Madrazo. Ella era madracista, ¿no? En fin, entonces, esto fue lo que sucedió. Y también, unos días después de la masacre, Elena se le acusó de haber proporcionado estos nombres de estos intelectuales, lo cual pues no era cierto. Pero ¿qué hizo el gobierno al publicar en la prensa que Elena Garro había denunciado a estos intelectuales? ¿Qué sucedió? Obviamente los intelectuales que se sintieron aludidos, que ya era el grupo con el cual Elena Garro tenía una enemistad, como Carlos Fuentes, que mencionó Alfredo, ya había esta enemistad por ideología, ¿no? Entonces, claro, ellos se aliaron con el gobierno, digamos, con el discurso oficial gubernamentalista, para también atacar y desacreditar a Elena Garro, que les causaba una gran incomodidad por la actitud, ¿no?, el pensamiento tan crítico de Elena Garro. Entonces, creo que hacía muy resumidas cuentas, esto es la leyenda negra en contra de Elena, es el descrédito. Y nada más, voy a agregar una pregunta chiquita que nos hacen, para pasar después a otro par de cuestiones sobre la biografía de Elena y sobre la literatura de Elena, y con eso cerramos. Nos preguntan, ¿cómo se relaciona Elena Garro con Lee Harvey Oswald? ¿Alguien quiere comentarlo? Bueno, yo lo único que sé es que eso es más una fantasía que una realidad. Al parecer en algún momento sí se encontraron en alguna, no es que se hayan encontrado entre ellos, sino que coincidieron en una fiesta en la embajada norteamericana, pero no hay mayor indicio de que haya habido una relación siquiera de saludo, pues, ¿no? Pero bueno, no sé más, alguien.
No, efectivamente, Luis, pues, sí, definitivamente. Sí, lo único que se relata y lo que se relató y lo que tenemos, digamos, testimonio, es que efectivamente que Elena Garro lo vio a él en una fiesta en la que asistieron, era una fiesta, digamos, de comunistas en la casa de uno de los primos de Elena Garro y que ella lo vio. Y claro, Elena Garro estaba en contra, digamos, de Cuba. Ella siempre que tenía la oportunidad de atacar a Cuba, atacaba a Cuba y culpaba a Cuba de las algunas cosas que sucedían en México, ¿no? Entonces, en realidad nunca hubo ninguna amistad ni ninguna relación entre ellos. Fue una mera circunstancia, ¿no? Que ella lo haya visto en esa fiesta y bueno. Bueno, pasemos a la biografía. Bueno, Koldo Irún pregunta de manera muy concreta, la biografía de Poniatowska sobre Garro, o sea, no pone aquí cuál título, yo no la conozco, tú seguramente sí, Patricia, publicada en La Jornada, parece ser más crítica de Garro que de Paz. Pueden abundar sobre el tema. Y Cris Angelino dice, excelente ponencia, alguna vez había leído que Elena Garro era criticada por apoyarse del talento de Octavio Paz. Sin embargo, con lo que han comentado, es evidente que Elena Garro siempre fue una gran escritora. Entonces, ¿cómo podemos evitar que el talento de Elena Garro sea minimizado? Bueno, a mí me gustaría contestar esa parte. Yo creo que habría que leer o releer un libro que no es tan considerado dentro de la obra de ficción, porque es reflexión que se llama Memorias de España. En Memorias de España vemos un diario de Elena Garro que data de 1936, ¿no? Entonces nos va a contar del viaje que hace con Paz a España. Son los años de 1936 y 1937, la Guerra Civil Española. Y entonces lo que hace Elena Garro, como hace rato mencionó Patricia Rosas Lopategui, es que es la esposa, la que se queda, pero la que está escuchando a los intelectuales, y hace un retrato muy crítico de lo que ella está viendo, de esa situación que ella ve, que si están apoyando o no al régimen de Franco, y desde un sentido crítico, ¿no? Vemos un desfile de intelectuales españoles, vemos que ella está interesada por leer y conocer otras cosas de España, pero también ve un desacierto en esas reuniones que se dan en esos años, ¿no? Yo creo que habría que ver ese espíritu crítico que estaba en cierne, que estaba ya dándose desde esos años, y es un estupendo libro. Creo que ya hay reediciones antes nada más estaba la de siglo XXI y ahora ya hay en otra editorial que no recuerdo el nombre, pero sí es un libro como que aparte de la obra de ficción de Elena Garro, que es interesante conocer, y bueno, entonces uno entiende el sentido crítico, la manera de ver a Elena Garro, no siendo nada más una compañera, sino también una creadora que también tenía una voz propia, y eso es lo que a lo mejor a muchas personas se les olvida o quieren minimizar. Piensan que por los años que vivió con Paz fue más así como el maestro y la alumna, y bueno, yo pienso que no fue tanto así, que ella ya tenía una visión muy clara de las cosas que estaba escribiendo, de lo que quería hacer, y quizás solo faltaban esos años en que se publicara y se dieran a conocer las obras que ella estaba haciendo, ¿no?
De Memoria de España hay dos ediciones por lo menos, una que publicó Patricia en España, creo que es con Editorial Salto de Página, y otra que fue publicada con estudio, por cierto, introductorio de Patricia, y otra que fue publicada en México por la editorial Paralelo 21, simplemente es la edición, creo que sí está un poco revisada, pero bueno, no, es nada más una edición más cuidada, además de la del siglo XXI que en efecto sigue circulando. Bueno, además yo agregaría que habría que leer las dos obras para darse cuenta que sus intereses eran totalmente distintos, ¿no? Y Paz, lo que hizo en teatro fue, bueno, fue un intento, una curiosidad, hay un juguetito que hizo, pero que no tuvo mayor trascendencia escénicamente hablando. Cuando la monta, pues le quieren buscar el dinamismo para que no sea tan aburrida, pero bueno, es más literatura más poesía que teatro. Elena sí empezó en el teatro y tenía una capacidad dramática, además de dramatúrgica, muy potente, y bueno, y como novelista lo mismo, ¿no? Paz no tiene narrativa, unos cuantitos por ahí sueltos, alguna que otra cosilla, pero la narrativa de Elena es sorprendente, maravillosa. No sé si quieran agregar, Alfredo, tú, creo que algún comentario tuyo valdría mucho la pena. Sí, claro. Bueno, sobre este aspecto de la relación entre Paz y Garro, sí creo que ha habido, pues también es parte de su leyenda negra, o por una parte de esto del 68 que ya mencionó Patricia, y también por otra parte esto de la relación con Paz, por cómo ella de alguna manera aborda a Paz en algunas de sus novelas como personaje, y cómo ha hablado también de esta parte pues un tanto misógina de Paz o patriarcal, digamos, ¿no? Como ya había mencionado también Patricia, que su padre, el padre de Elena Garro, ya se había dado cuenta un poco que él era así muy competitivo, ¿no? Que incluso en algún momento le pedía y también se cuenta eso, o ella lo cuenta en las entrevistas, que quemara alguno de sus libros, o que le pedía que no escribiera poesía porque no quería que compitiera con él. Y bueno, todo esto también ha causado cierto resquemor o inconformidad en algunos de los seguidores de Paz, que intentan defenderlo de esta crítica o de esta forma que se presenta, pues también atacando a Elena Garro. Y bueno, pues ahí ya incluso la tildan de paranoica, de otro tipo de ataques, ¿no? Que muchas veces se dirigen a las mujeres, ¿no? Como cuando no se está de acuerdo con ellas, como, no sé, como que no están, no están bien de sus facultades mentales, por decirlo así. Pero bueno, pues me parece que pues no tiene nada que ver esto, en realidad más bien yo creo que hay un desconocimiento de tanto de la obra como de la figura de Garro, y que bueno, pues ella era una persona muy imaginativa, muy creativa, y que bueno, su obra va mucho más allá de lo que pudo haber representado Paz, que pues sí, tuvo una relación con ella de mucho tiempo, pero ella escribía desde antes de conocerlo, siguió escribiendo mucho después de conocerlo, y como bien menciona Luis, pues creo que sus obras van por caminos muy distintos, ¿no? Si bien ella también escribió poesía y lo hizo muy bien, pues también escribió muchas obras de teatro que sí se separan mucho de la obra de teatro de Octavio Paz, son más originales, más dinámicas, ¿no? Más que, para mí también más creativas, donde está toda esta cuestión del juego, ¿no? De la temática incluso de la infancia, que a mí me parece que es un tema para ella mucho más importante que la relación que pudo haber tenido con Paz, que bueno, pues, si bien sí la refleja, como muchas cosas de su vida, ¿no? Las refleja también en su obra, porque ella partía de sus propias experiencias, pero no se queda solamente en una cuestión de hablar de lo que fue su relación con Paz, sino que lo lleva pues más allá, y como digo, pues siguió escribiendo después de su relación con Paz, y diría más bien que esa relación le costó más dificultades en cuanto a su desarrollo creativo,
que lo que la ayudó, ¿no? Como se mencionaba en el comentario de si ella pues fue su alumna o si empezó a escribir a partir de él o si él la apoyó o la impulsó. Podría ser que en algún punto, pero me parece que más bien le resultó más complicado el hecho de tener la figura de Paz al lado o de después toda esta relación que se dio con él y que le costó mucho trabajo a ella separarse de esa sombra o de esa figura que estaba. Incluso me parece que de alguna forma pues sí él pues impidió un poco que se conociera más su obra y que pues obstaculizó un tanto, si no directamente, por lo menos la importancia que tenía él como caudillo cultural en México, pues sí relegó un poco el conocimiento de la obra de Elena Garro. Y bueno, pues eso sería lo que comentaría al respecto. Patricia, ¿algo más al respecto o quieres pasar a lo del escrito biográfico de Elena Poniatowska, publicado en La Jornada? Sí, veo que hay muchas preguntas del público, ¿no? Bueno, rápidamente nada más para abundar un poquito o aclarar un poquito, o más bien insistir mucho en relación a lo que mencionaban tanto Alfredo, Mari Carmen como tú, Luis, que efectivamente no olvidemos que Elena Garro tenía una formación muy sólida desde muy pequeña. Desde muy temprana edad, Elena Garro leyó a los clásicos latinos, griegos, españoles, ingleses, alemanes, porque su papá era un hombre muy culto y su tío Bonifacio, también hermano de su padre, eran hombres sumamente cultos que tenían una amplísima biblioteca y que ellos expusieron a sus hijas y a sus sobrinas, en este caso, ¿no? Hija y sobrina, para que leyeran, se nutrieran de toda esa literatura. Entonces, Elena Garro, cuando llega a la Ciudad de México, que ya es una jovencita, ¿no? Llega a la preparatoria, secundaria y preparatoria, y luego conoce a Octavio Paz. Elena ya tiene una formación bastante sólida, no solamente en cuanto a la literatura clásica del mundo occidental, sino que también ya va nutrida, ya va embebida de toda la cosmovisión mágica del mundo indígena, que en Elena Garro es un parteaguas. Estas dos corrientes son las que van a formar la literatura de Elena Garro. Por eso es tan original, tan única, tan diferente a todo lo que se ha producido en México hasta la fecha, hasta este momento. Es una autora sumamente singular que precisamente es por esto, ¿no? Porque ella tiene una formación tanto occidental, oriental incluso también, porque su padre también les daba literatura oriental, y también el mundo mágico de los indígenas, la mitología prehispánica indígena en la literatura de Elena Garro es muy importante. El manejo del tiempo, el manejo espacial, la memoria, viene en gran parte de estas dos corrientes, ¿no? Que se sincretizan en la obra de Elena. Entonces, no olvidemos eso, ¿no? Elena Garro no se formó a la sombra de Octavio Paz. Claro, como pareja, al casarse, al convivir, por supuesto que debieron haber compartido, y por supuesto que hay, no sé si, no creo que influencias, porque en realidad la literatura, como lo mencionó Luis, la literatura de Elena Garro y de Octavio Paz es totalmente distinta. Si ustedes leen a Paz y Elena Garro, yo no encuentro puntos de contacto. Ahora, la poesía de Octavio Paz y de Octavio Paz como ensayista es definitivamente, yo jamás he negado el talento y la gran creatividad y que Octavio Paz sea una columna fundamental dentro de nuestras letras, jamás lo he negado. Elena Garro jamás lo negó. Pero una cosa es esta y otra es el hecho de que Octavio Paz haya evitado la competencia de Elena Garro en el hogar y que haya, como ya lo mencionaron mis compañeros y compañeras, haya obstaculizado definitivamente, eso sí es un hecho, que haya obstaculizado el desarrollo y el talento de Elena Garro y que también haya
de alguna manera obstaculizado que sus obras circularan, se publicaran a su debido tiempo. Toda la obra de Elena Garro se publica años, siglos después de haberla escrito. En cuanto a la biografía de Elena Poniatowska, sí, lo que sucede es que Elena Poniatowska me da la impresión de que ha jugado un doble juego, ¿no? Y esta biografía quizás a la que se refiera una persona del público, se refiera a que Elena Poniatowska siempre ha estado del lado de Octavio Paz, ¿no? Siempre ella siente que cuando hablamos de Elena Garro y hacemos esta deconstrucción en relación a Octavio Paz con Elena Garro, estamos atacando a Octavio Paz. Entonces ella sale inmediatamente en defensa de Octavio Paz y critica y minimiza a Elena Garro, incluso también a mi persona, ¿no? Entonces ahí hay una guerra que lamentablemente no debería de ser, pero existe, y esta es una postura de Elena Poniatowska, ¿no? Que aparentemente fue gran admiradora de Elena Garro, pero me parece que más bien es una gran admiradora de Octavio Paz y siente que debe de salir a defenderlo cuando sacamos los trapitos al sol. Muy bien, cerremos ya esta charla con unos comentarios literarios, que creo que aquí es el mero mole de los tres. Veamos, Coldo Irún dice, estoy leyendo Mi hermanita Magdalena. ¿Qué me pueden decir del contexto, la provocación para escribirla? Encuentro en Memorias de España que menciona un viaje a Ascona y a una señora húngara que aparece en la novela. ¿Qué relación hay? Y luego Cris Angelino, buenas tardes, me surgió una duda. ¿Por qué Elena Garro fue tan reconocida con su novela Los recuerdos del porvenir y quizás está siendo más reconocida actualmente? Por favor, Mari Carmen, Alfredo, Patricia, por favor. Yo puedo hacer el comentario de Mi hermanita Magdalena mientras Mari Carmen o Alfredo se preparan. ¿Por qué Elena Garro es tan reconocida como gran escritora con Los recuerdos del porvenir? Mi hermanita Magdalena, bueno, Elena Garro en varias ocasiones mencionó, como ya también lo comentaron Mari Carmen, creo tú también, Luis, Alfredo, Elena Garro estaba sumamente molesta con la manera en que habían tratado el realismo mágico en la literatura, sobre todo a raíz de la aparición de 100 años de soledad de García Márquez, y bueno, y toda la literatura que se comenzó a hacer en esos momentos, ¿no? Elena Garro dijo que el realismo mágico se había convertido en una receta de excusado, ¿no? Y estaba sumamente molesta con esa posición que habían tomado muchos escritores y escritoras, que se había convertido en un mercantilismo, ¿no? Porque Elena lo que defendía era la cosmovisión mágica de los indígenas, la cosmovisión auténtica de los indígenas, ¿no? De nuestros pobladores originarios, y que la habían desvirtuado, ¿no? Que la habían convertido en receta de excusado, decía ella, y que ya no iba a volver a escribir nada de realismo mágico, porque no quería que le etiquetaran con toda esa banda de, bueno, ya no quiero decir más, porque Elena Garro cuando empezaba a criticar iba hasta el fondo, ¿eh? En fin, entonces ella dijo que iba a escribir puras novelas realistas. Y esta fue, digamos, uno de los puntos de partida para escribir Mi hermanita Magdalena. Pero, sin embargo, Elena Garro, aunque siempre decía que ya no quería escribir nada de realismo mágico, estaba tan imbuido el elemento mágico, el elemento de la fantasía, el elemento de la suprarrealidad, era parte intrínseca de la formación del talento y de las inquietudes de Elena, que siempre aparecen en toda su obra, ¿no? Incluso en Mi hermanita Magdalena, o incluso en Testimonios sobre Mariana, ¿no? Así es que, bueno, eso es lo que puedo decir sobre Mi hermanita Magdalena. A mí me gustaría comentar una anécdota que recupera Ida Vitale en este libro que se llama Shakespeare Palace, que es un libro de memorias. Ida Vitale está en una cena con
Enrique Fierro, su esposo, y Octavio Paz y otros intelectuales. Y en ese momento se acerca Paz a Enrique Fierro y le pregunta: Enrique, ¿quién consideras que es la escritora mexicana contemporánea más sobresaliente? Y entonces Enrique narra a Aida Vitale, que empieza a sudar y dice, pues Elena Garro. Y entonces Paz dice, bueno, estamos de acuerdo. Y en ese momento, pues tanto el matrimonio de Enrique Fierro, respiraron los dos, Aida Vitale, así como diciendo, uy, pasamos la prueba. Ellos lo sintieron que era como una cuestión como de un rito de iniciación, pues a ver qué contestas, a ver cómo me vas a caer, pero dada la sinceridad de ambos, yo no sé si en ese momento, pues estaban bien la relación, ya con Elena Garro, ya no estaba tanto la situación como antes, pero ellos no sabían qué responder, si respondían con autenticidad, como lo que ellos pensaban, o iban a causar algún problema, ¿no? Entonces era la primera vez que tenían esa convivencia con Paz, y ellos como extranjeros, como uruguayos, pues no sabían si iban a estar bienvenidos en ese círculo, ¿no? Entonces ellos lo sintieron como un rito de iniciación, esa pregunta tan delicada en ese momento. ¿Sabes en qué año fue esa anécdota, Mari Carmen? Tendría que revisar el libro pero sí es pues es un libro muy después te digo exactamente para ver bien, porque en ese año se publican dos libros de memorias de Aida Vitale, y uno de esos es Shakespeare Palace, en donde Aida Vitale nos va a contar que ella vivía en la calle de Shakespeare en Polanco, y que en un bolchito se iba a pues hacia la zona sur, hacia cómo fue conociendo México, y entonces cómo se fue relacionando también con la vida cultural, con los autores, con los libros. Menciona mucho por ahí a Arreola, y es interesante ese libro de memorias. Y ahorita recordé esa anécdota, ¿no? Como esa pregunta de no saber responder si lo menciona o no lo menciono. Y bueno, por otro lado está esta foto, ahorita que estaban hablando del realismo mágico, esta foto icónica que seguramente ustedes recordarán, en donde están bailando Gabriel García Márquez con Elena Garro. Y esta foto, en este año que se hizo una exposición en el Museo de Arte Moderno acerca del mundo literario de García Márquez, y que se cumplieron 40 años de que recibió el premio Nobel, pues en una de las paredes de la sala estaba esta fotografía a lo largo y ancho, ¿no? Entonces era muy interesante ver a dos narradores bailando, ¿no? Sí, bueno, yo quería comentar respecto a los recuerdos del porvenir como lector y su importancia, ¿no? Creo que sí es un parteaguas dentro de la narrativa, pues, latinoamericana, diría también, ¿no? Este manejo del tiempo que ya mencionaba Patricia, ¿no? Esta visión del tiempo mítico que tenía pues sí, que le venía de los indígenas, de su relación con los indígenas, su vinculación con la infancia, su relación con la poesía, que también me parece que es un tema, pues, muy importante, aunque no, bueno, que sí tiene como tal versos y poemas. Creo que siempre dentro de su obra está esta relación, digamos, en la narrativa, pero también en el teatro, con la poesía, que ella hace esta amalgama de géneros, y que eso lo pone en los recuerdos del porvenir también, y eso hace que su estilo sea muy único, muy... Por ahí en el libro también se menciona que en algunos momentos pues sí se le relaciona con el realismo mágico, que ya hemos dicho que no era algo que a ella le gustaba mucho esa relación, pero también por ejemplo, con el surrealismo, ¿no?
que tampoco era digamos, una vanguardia que a ella le gustara mucho, que no le gustaba. Y por ahí, no recuerdo bien quién, pero lo dice, más bien la literatura de Garro es una literatura garreana, ¿no? Como casi todo un género en sí, o todo un mundo literario, ¿no? Creado por ella, que es muy único en la literatura mexicana y decir, pues, incluso latinoamericana, ¿no? Creo que va más allá de muchos escritores en su propuesta, es muy innovadora y bueno, ya eso mismo hizo que después fuera muy copiada, ¿no? O que algunos intentaran imitarla, pero sin esta originalidad que era muy propia de ella y que siempre mantuvo. Y pues yo creo que pues sí se ha leído y se ha valorado mucho esta novela, por ejemplo, con lectores como Patricia y algunos otros, pero que también todavía tiene mucho que decir, ¿no? A las nuevas generaciones y que seguramente va a seguir teniendo muchas lecturas y va a seguir concitando muchas nuevas opiniones, muchos nuevos abordajes, ¿no? que todavía da para mucho esta novela y bueno, sí, toda la obra de Elena Garro me parece que también todavía tiene mucha vida por delante. Sí. Gracias. Muy bien, pues bueno, estamos cerrando y Alejandro Toledo nos dice que la anécdota que refiere Mari Carmen debe ser de alrededor de los años 80. Bueno, él mismo también menciona que Paseo de la Reforma es la novela de Elena Poniatowska sobre Elena Garro. Yo no la he leído, Paseo de la Reforma, ¿es cierto? ¿Sí? Sí, pero es una novela que yo no recomiendo. Correcto. Definitivamente no la recomiendo. Es una mirada muy malsana, ¿no? Sobre Elena Garro. No estoy de acuerdo con ese punto de vista de Elena Poniatowska sobre Elena Garro. Correcto. Bueno, finalmente los cierres ya. Bueno, Osiris Gaona, excelente charla, felicidades a todos y gracias. Y Dulce Esquivel, muchas felicidades por la ponencia y gracias por acercarnos a las obras de Elena Garro. Muy interesante saber detalles de su vida que no conocemos. Ojalá en otro momento nos acercaran a la poesía de Elena Garro. Sigan a Patricia Rosas Lopategui porque ella con mucha frecuencia hace encuentros no solo basados en los libros que ella publica, sino también en otros libros y en otros temas y en otros personajes, siempre en torno a las escritoras de la primera mitad del siglo XX. Por eso es la gran especialista. Síganla a ella para que se enteren de cuándo son esos encuentros. Ha hecho precisamente hace no mucho con la revista Estrépito, hizo un encuentro de lectura de poesía de Elena Garro, justamente búsquenla por ahí en su Facebook, ahí van a encontrar la referencia a ese video que está por ahí grabado. Y bueno, Coricos dice, excelente conversación, saludos desde Chicago, Landia. Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, Alfredo, muchas gracias, Mari Carmen, obviamente muchas gracias a la librería Utópicas, que no se olviden ir a buscar ahí los libros de Elena Garro y otros libros, de verdad les recomiendo ese paseo a Coyoacán, Aguayo 37, planta alta, gracias a Luis Gabriel Castro y gracias al público que se conectó. ¿Algún comentario final de Patricia, Alfredo, Mari Carmen? Bueno, perdón, yo quisiera agradecer a Patricia estas investigaciones y estoy así como dice un editor, al filo de la butaca esperando el libro sobre Devaki Garro. Eso va a ser muy interesante para los lectores de Elena Garro, que nos cuentes de su hermana, que yo no tenía noticias de ella. Sí la menciona en algunas de sus entrevistas, esos recuerdos de infancia, pero cuando sea ese volumen relacionado con Devaki Garro, que también escribía, bueno, pues estaremos todos muy, muy pendientes. Está marcado como el séptimo tomo de esta serie de insurrectas,
¿no? Les voy a leer rápidamente cuáles son los que van a continuar de de Nahui, que fue el primero, y el segundo, Antonieta Rivas Mercado. Sigue el 3 y 4, Nelly Gloria Campobello. 5, Guadalupe Dueñas. 6, Josefina Vicens. 7, Debaki Garro. 8, Amparo Dávila. 9, María Luisa Mendoza, y 10, Inés Arredondo. Métanse también al Facebook de Utópicas, que ya ha sido presentado, no recuerdo si los dos con Utópicas, pero al menos el de Nahui sí, y también síganos en el Facebook y las redes sociales en general de Gedisa. Alfredo, ¿algún último comentario, por favor? Sí, bueno, pues igualmente agradecer a Patricia por la invitación, a la librería Utópicas, a la editorial Gedisa, y pues invitar a los lectores a seguir leyendo estos libros de diálogos con Elena Garro, y así como los que mencionas también de la serie Insurrectas, que bueno, sí, aquí los tengo como bien decía, soy seguidor y atento lector de los libros de Patricia, y pues a mí me sorprende mucho la cantidad de material, de información tan interesante que reúnen estos libros. Seguramente que, bueno, siempre me he preguntado y me imagino que el gran trabajo que le ha tomado el reunir todos estos materiales, el hacer estas investigaciones tan amplias y tan pormenorizadas, y bueno, pues precisamente que los lectores se acerquen a estos libros y van a encontrar pues todo un acervo de información muy útil, muy interesante, muy rica, ¿no? Y que pues más allá de que sea una investigación erudita o algo que también lo es, pues es también, son libros muy amenos, muy interesantes, como decía, en los que se disfruta la lectura y uno encuentra pues datos, anécdotas, cuestiones pues también simpáticas, sobre la vida y la obra de estas escritoras, y bueno, en particular en este caso en el libro o en los libros de diálogos con Elena Garro, pues está lleno de este tipo de cuestiones y que pues no defraudan en ningún momento al lector, ¿no? Entonces pues una invitación a leerlos, y pues muchas gracias otra vez. Saludos. Patricia. Sí, pues aquí está el Cristales de Tiempo, la poesía de Elena Garro. Sí, efectivamente hicimos un programa dedicado a la poesía de Elena Garro. Bueno, hemos hecho varios, pero el más reciente fue el 25 de noviembre para hacer énfasis, ¿no?, en cómo erradicar cómo eliminar la violencia en contra de la mujer, que el 25 de noviembre es el Día Internacional. Y está en YouTube, pueden buscarlo con la revista Estrépito. Y también, por último, no sé si nos dé tiempo, pero quería mencionar una anécdota de Elena Garro en una de las entrevistas. Venga, Patricia. Sí, ok, bueno. Yo quería leer la entrevista de Mari Carmen, también es muy bella. Yo creo que valdría la pena leer un segmentito de la entrevista de Mari Carmen, si me permiten. Vamos, sí. Sí, ok. El principio, bueno, la entrevista, o bueno, ya Mari Carmen nos dijo que era una rueda de prensa, ¿no? Y ella estaba ahí como periodista, y tituló su texto "En Francia los mexicanos están olvidados", Elena Garro, ¿no? Fue una de las cosas que dijo Elena en ese momento. Y dice Mari Carmen: Aguascalientes, 11 de noviembre, El Universal. Al pie de la letra de un tango gardeliano, que 20 años no es nada, que febril la mirada, arribó a la ciudad de Aguascalientes la célebre escritora exiliada en Francia, Elena Garro. Tuvieron que pasar años de crisis económica, 2 mundiales de fútbol, un sismo devastador, unas polémicas elecciones presidenciales, un esperado premio Nobel de literatura, entre otros buenos y malos momentos suscitados en el país que la vio crecer por primera vez en pluma, en el país que la vio crecer y deslizar por vez primera su pluma en honor a la dramaturgia. Y bueno, a ver, otro segmento. Dice Mari Carmen: volver con la frente marchita.
Lo que no he perdido, le dice Elena Garro, es México, porque a mi país lo llevo dentro y no lo pierdo. Me han cubierto de elogios y eso me halaga. Estoy sorprendida. Este homenaje me tiene completamente atarantada. Entonces, efectivamente, Mari Carmen capta, ¿no? Cómo se encuentra Elena en esos momentos, ¿no? En Aguascalientes, ¿no? Y bueno, y sigue. Les recomiendo muchísimo el texto de Mari Carmen cuando ya puedan. Autorregálense los diálogos con Elena Garro ahora para Navidad, ¿no? Y lo otro que les quería comentar, porque Elena Garro siempre dijo que ella no era feminista, ¿no? Ahora, lo que pasa es que a Elena Garro no le gustaban las etiquetas, ¿no? Porque decía que todo se convertía en etiqueta y en todo a encerrarlo en un cuadro, ¿no? Y ella siempre defendió la libertad de expresión. Si ella tenía que decir algo en contra de las feministas, lo iba a decir. Entonces no quería que la catalogaran, ¿no? Que la etiquetaran. Pero en esta entrevista con Gabriela Mora, Gabriela le pregunta, en algunas entrevistas, en revistas de los años 60, creo que de 1964, tú declaraste abiertamente ser antifeminista. Y sabes que los 60 son los años del feminismo. ¿Has cambiado de actitud o puedes explicar esa actitud anterior? Y Elena contesta, yo no me había dado cuenta de lo importante que era ser hombre, pero ahora me he dado cuenta de que ser hombre es importantísimo, hasta para tener derechos del hombre, porque no hay los derechos para la mujer. Yo como mujer quedo reducida, me he integrado al mundo zoológico, en el mundo de los animales, porque tampoco los animales tienen derechos del hombre. Entonces, con quienes yo más me identifico es con los animales. Y por eso estaba con Callaghan, porque pedía los derechos de los animales en Inglaterra. A la señora Thatcher, que es muy guapa, se le olvida que existen los animales. Y como yo me considero un animal, porque soy mujer, pues sí, reconozco que soy un ser inferior y hay que luchar por los derechos de los gatos, de las mujeres, de los pollos y de los burros. Y le dice Gabriela Mora, o sea que ha habido un cambio, ya cambiaste de opinión. Y dice Elena, sí, claro que ha habido un cambio. En esas declaraciones, por ejemplo, decías que habías crecido con la idea muy clara de que el padre es como la columna vertebral. Y Elena dice, el orden. En mi casa el padre era el orden. Y yo decía, Dios es hombre, no es mujer. Y yo quería más a Dios que a la Virgen. Pero ahora yo quiero más a la Virgen. Sí, porque la cultura está hecha para aplastar a la mujer. Está hecha por eso. Todo tira a fastidiar a la mujer. Yo no me había dado cuenta. Yo muy tontamente siempre estuve casada. Siempre que estuve casada pedía el séptimo día, porque siempre fui rebelde. Y le dice Gabriela Mora, ¿qué quieres decir con eso de que tú pedías el séptimo día? Y dice Elena, así como los obreros habían luchado tanto por las 8 horas de trabajo y el séptimo día, en el matrimonio las mujeres debíamos de tener derecho al séptimo día, un día de descanso, de hacer lo que nos da la gana, porque en el matrimonio no existe el séptimo día, ni las 8 horas de trabajo. Es un trabajo continuo, pesado, laborioso, aburrido e improductivo. Bueno, perdón. Qué brillantez irónica tenía esta mujer, sí. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias con esos comentarios desde el pasado de Elena, donde marcaba y remarcaba su no feminismo activo al mismo tiempo, ¿no? Pues nos despedimos. Rubia Gerino nada más nos felicita y dice muy interesante que compartan los hallazgos con el público. Saludos. Muchas gracias otra vez, muchas gracias al público, muchas gracias Utópicas.
y seguramente nos veremos aquí. Felices fiestas de fin de año, y aquí nos veremos justamente el próximo año con Utópicas, ya sea virtual o presencialmente. Esperemos que sí, Patricia, y esperemos que nos acompañen también Mari Carmen y Alfredo, que seguramente los buscaremos para una nueva aventura de estas. Gracias. Gracias Utópicas, gracias a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego.